El Evangelio para esta ocasión, según Juan, capítulo 6, comenzando a leer en el verso 25. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Cuando le llegaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste hasta acá? Jesús les respondió y le dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Hay otras versiones que dice hartados. Trabajad no por el alimento que perece, dice Jesús, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito: le dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús le dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Gracias, Padre Dios, y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que así sea. Pueden sentarse. Vamos hoy a trabajar un poquito con estas lecturas en el día de hoy. Y quisiera empezar con algo de Filipenses. Y es la frase, o el verso en el cual se menciona esta frase, o esta oración: regocijaos en el Señor siempre. Reconocemos que no siempre celebramos con regocijo nuestra adoración o nuestra acción de gracias, como el día de hoy, ¿verdad? Estamos llamados a hacer. Es decir, hay momentos, hay situaciones en las cuales vivimos en adversidad. Hay tensiones en nuestra vida, hay desventuras, hay desdichas, hay traumas, hay dolores personales y comunitarios. Y entonces, ¿cómo o qué significará el regocijo? ¿O cómo puedo regocijarme en el Señor siempre cuando tengo sobre mí esas aflicciones? Nuestro regocijo, o el regocijo que a veces entendemos, puede verse afectado, vulnerable, debilitado. Pero cuando empezamos a empatizar, identificarnos con el dolor de otros, como Dios se identifica con nuestro dolor, entonces esos daños, esa amenaza o esa tensión,
empieza a ser atendida. Desde nada más saber que Dios está presente y que está con nosotros y que escucha. Así que regocijarnos no es simplemente coger una bandereta o coger una guitarra o empezar a cantar o empezar a bailar o empezar a salir a la fiesta o a salir para acá o allá para olvidarnos de las penas y de los dolores. Regocijarnos en el Señor es saber que Dios está con nosotros, que Dios llora con nosotros y que Dios a la misma vez limpia nuestras lágrimas y nos da firmeza, nos da fortaleza y esperanza, aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza, aún en medio de la situación difícil. Regocijarse no es, como decíamos ahorita, algarabía, fiesta, para olvidar las penas por ahí, como la gente habla de la vida, ¿verdad? Se va por ahí a fiestar y guarda, ahí, como dicen por ahí, para olvidar las penas y olvidar el dolor. Pasa la Navidad, se gasta un montón de dinero en fiestas y todas esas cosas, y después están, ay Dios mío, con las resacas, o con los dolores, o con los mismos problemas que tenía antes. Entonces, ¿qué regocijo fue ese? No fue el regocijo del Señor, fue que trataste de escapar de la situación, pero ahora viene la vida peor, porque estás pelado después de la vida, y con las resacas esas de todas esas fiestas y cosas. Dios mío, que este pastor habla mucho. No, pero la verdad es que a veces que es así, o sea, a veces que nos pasa eso. Regocijarse en el Señor siempre es vivir, agarrarse de esa gracia para la fe que nos sostiene, que nos muestra en la cual redescubrimos o nos volvemos a acercar a esas misericordias de cada día que Dios tiene para con nosotros. Al Dios que hará justicia, al Dios que nos presenta su solidaridad, pero que también dentro de su pueblo, la comunidad de fe, nos muestra también de parte de Dios que está con nosotros. No solamente Dios, sino la comunidad de fe también, con los dones del Espíritu, están para nosotros. Así que, y eso nos ayuda a recuperar las fuerzas. El regocijo es que tengo la esperanza de que me puedo levantar de esta con la ayuda de Dios, con los dones que tienen mis hermanos que los quieren compartir conmigo, con la fraternidad que siento, con la solidaridad que siento aquí en la congregación. Entonces tomamos control por la gracia de Dios, ¿verdad? O manejamos mejor, vamos a ponerlo así de esa manera, nuestras emociones, nuestros sentimientos, aquello que nos duele. Tomamos buena mayordomía de nuestra vida y vivimos en la convicción de que podemos continuar y pueden mejorar las situaciones, no solamente personales, sino las familiares, las comunitarias, o las pueden mejorar las situaciones del mundo. Eso entonces es el regocijo del cual podemos hablar acá. Nos sorprende hablando de eso. Yo creo que lo mencioné el año pasado, en un momento dado. ¿Cómo? Ahora que hablamos de acción de gracia y ahorita viene Adviento y después viene Navidad. Cuando empezó la guerra de Putin y el ejército ruso, ¿verdad?, contra Ucrania, ¿verdad?, ya habían matado unas cuantas gente al principio, y se habían bombardeado, se habían destruido edificios, estructuras, infraestructuras, bombas habían caído en residencias, edificios que eran residencias, que era gente que común y corriente, no tenía ganas ni nada, pero allí cayeron bombas, y aquella bomba que cayó en aquel hospital, recuerdan todas estas cosas. Los visuales mostraban eso, pero también los visuales en esos días. Ellos celebran la Navidad varios días después, semanas después que nosotros celebramos la Navidad, porque ellos siguen el sistema ortodoxo, ¿verdad? Las fechas a veces
no coinciden igual que en el occidente, ¿verdad? Y entonces, pues, celebraron la Navidad. Y uno dice, pero ¿cómo celebraron la Navidad? La celebraron porque aún en medio de una guerra se agarraron a confiar en Dios. Se agarraron a que Dios puede redimirles como envió el Redentor. Que Dios se acerca a nosotros. Dios se reveló y se encarnó en Cristo y clamaban por una nueva revelación y encarnación allí de Cristo mismo entre ellos para ayudarles en Jesús, para acompañarles en medio de una guerra. Estaban llorando algunos, estaban en duelo muchos, tenían temores, corrían riesgos, pero celebraban en la esperanza de que Dios les iba a ayudar, les iba a acompañar, les iba a levantar. Y todavía tienen muchos de ellos desesperados. Eso es un regocijo, no como el que a veces nosotros pensamos, pintamos, o la cultura como lo piensa, sino el regocijo de ese alma que se confía y que siente a Dios presente en todo. Regocijaos en el Señor siempre. No perder la fe ni la esperanza. Un regocijo que se entrega, que se inspira a confiar en las fidelidades y en las promesas de Dios. Esto es prácticamente lo que está sucediendo también un poco, o lo que se anticipa va a suceder en el libro de Deuteronomio, con esta petición que se hace al pueblo, con esta exhortación que se hace, y se resume en este texto, el primero que leímos en el Antiguo Testamento. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y tomes posesión de ellas y habites en ellas, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra y que el Señor tu Dios te da, y la pondrás en una canasta e irás al lugar del Señor que Dios escoja para establecer su nombre. Entregar los primeros frutos es entregar los mejores frutos de la cosecha de la tierra. Pero aquí les está invitando el Deuteronomio, les está exhortando a recordar de que deben de reconocer primeramente a Dios por la vida, por la tierra, por sus padres que confiaron en Dios, desde Abraham, Jacob, y los hijos de Jacob, cuando llegaron incluso a Egipto por José, y cuando pasaron allí la situación de bienestar a esclavitud que pasaron en Egipto, la opresión en Egipto, y como Dios, clamando a Dios, Dios muestra sus misericordias y los libera de aquella situación de cautiverio. Los sacó, los bendijo por el desierto y los iba cuidando por el desierto. Maná del cielo, agua, cuando golpea, así decía la leyenda, golpeaba la roca, salía agua. Y vemos las codornices y todas las nubes que acompañaban en el camino para que el sol no los quemara. Todas estas cosas que se narran en el Antiguo Testamento, ese cuidado de Dios más. Cómo Dios fue enseñándole la palabra, la ley, para ordenar ese pueblo y que vivieran en esa comunión con Dios. Para que cuando llegaran a la tierra prometida, se acordaran también y vivieran de acuerdo a ese pacto para con Dios. Y Dios se mostró fiel en todo ese tiempo. Entonces, cuando ellos tienen esa primera cosecha en la tierra prometida,
porque era la tierra donde fluía leche y miel, que Dios les prometió les iba a llegar y llegar. Pues los primeros frutos deben ser entregados a Dios, quien los llevó hasta allá y les dio esa tierra para su buena mayordomía. Y la buena mayordomía empezaría dando gracias a Dios y dando esos frutos, ¿verdad? Llevando esos frutos al templo de Dios. Ellos estaban llamados ahí a hacer una confesión. Yo entrego estos frutos hoy, acordándome de que tú, oh Dios, es el que me ha dado todas estas cosas. Que tú eres el Dios de mis padres, y eso ese parte en Deuteronomio le llaman uno de los primeros credos de la iglesia, porque hablaba sobre Dios, el creador, el que dio la vida y el que dio todo lo que existe alrededor de la tierra para que fuéramos mayordomos, para que multiplicáramos, fructificáramos, enriqueciéramos, ¿verdad? Todo lo que hay en la tierra, en vez de dañarlo, hoy no estamos olvidando de eso, ¿verdad? Y ser buenos mayordomos a Dios. Pues Dios, ese mismo Dios creador, los liberó, fue el redentor que los sacó de la esclavitud a llevarlos a esta tierra prometida. Y ahora es el que los está sustentando, y la manera de empezar a sustentarnos es decir, reconozcan y vivan en acción de gracia, vivan en ese regocijo de haber podido estar, de estar ahora, o estar en vísperas de llegar a esa tierra prometida. Así que cojan esos primeros puntos y entréguense. Entonces vemos cómo aquí debe operar, ¿verdad? El dar esas primicias. Es entregar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, cual viva santa ofrenda a Dios desde el punto de vista de nosotros como cristianos. Porque también hemos visto al Creador y lo confesamos ahora cuando leíamos ese salmo, ¿verdad? Dios nos creó y no nosotros a nosotros. Dios es el creador, el dador de la vida. Empezando por ahí también nosotros debemos vivir la acción de gracia y el entregar como ofrenda nuestra vida a Dios en el caso del cristianismo, porque Dios ha dado la vida de su Hijo, su primogénito, el único, el ungido de Dios. Ha dado lo mejor de sí para nosotros, o se ha dado a sí mismo en su Hijo. ¿Cómo nosotros nos vamos a corresponder? También dándole nuestra, como dice en el cántico, mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, te entrego a ti mismos. Igual que en la misma línea del Antiguo Testamento, podemos decir, podemos nosotros vivir también esa acción de gracias y esa dedicación de lo mejor de nuestra vida al Señor. Y esto entonces es lo que Él, dando la vida de su Hijo, nos ha perdonado, nos ha sanado, nos ha reconciliado y opera en su amor. Damos gracias, ofrecemos las primicias a partir de que Él mismo se ofrece a sí mismo en su Hijo, ya lo vimos. El Evangelio entonces nos trae a Jesús como el pan que bajó del cielo y el pan de vida. Algunas personas habían comido y se habían saciado cuando Jesús multiplicó los panes y los peces por los más de 5,000 personas, ¿verdad? Y Jesús señala el pecado de ellos, de que lo que tuvieron, que ustedes no me estén siguiendo porque me están reconociendo, sino porque saltaron del pan que les di. Así que entonces, en ese sentido, buscaban a un tipo de Mesías, pero un tipo de Mesías a su manera, que se acomodara a ellos mismos, a su medida, a su imagen. Y le preguntan, ¿qué señal te hace?
¿Cómo le va a preguntar qué señal hace? No acabas de ver que de 5,000, más de 5,000 personas comieron. Y los peces se multiplicaban. Dice, ¿qué señal hace? Pero si no lo viste, no lo viste. Pero a Jesús lo lleva un poco más. No es solamente el pan que sacia o que te harta, ¿no? Sino es el pan que te llena o que llena tu espíritu de esa gracia, de ese amor, de ese perdón, de esa paz que Dios, solo Dios nos da. Así que por eso les dice, trabajen no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Miren un poco más allá de simplemente el milagro de la multiplicación. Mírenlo como el pan de vida, el pan que bajó del cielo. Mi comida, habría enseñado Jesús ya en el capítulo 4, 34, es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esas palabras también para nosotros. Nuestra comida debe ser también, no solamente dar gracias por el pan de cada día, sino dar gracias por el pan de la sabiduría, de las fuerzas, de la fe, de la esperanza que nos encamina hacia hacer la voluntad, hacia ser los agentes del reino de Dios, hacia poner los dones del Espíritu en función de sanar, de enseñar, de proclamar la buena nueva, de llegar a donde está el necesitado y saciar sus necesidades físicas, pero también las espirituales, las del alma también. Ya es algo distinto, ¿verdad? Ya es algo distinto. Vemos entonces cómo aquí hablar no es que lleguemos a Dios. El problema para ellos era que estaban llegando a donde Dios como un quid pro quo, ¿verdad? Les preguntan, ¿y qué señal tú haces? Dependiendo de cómo tú me respondes, si tú vas a satisfacer lo que yo quiero, pues entonces pienso que a lo mejor puedo venir de mí. Preguntando no puedo hacer nada, ¿verdad? Estaba preguntando a la señora, la acuerdo de él. Es interesante, porque a veces que la gente llega, los viejos, los nuevos, y la cultura de hoy también pasa, ¿verdad? Que a veces llega y, pero a mí no me gusta cómo ellos cantan, pero a mí no me gusta cómo el pastor predica, pero a mí no me gusta cómo sentarme con los bancos, pero a mí no me gusta, y no me gusta. Están buscando un Dios cómodo. Están buscando un Dios que se acomode a mis gustos, a mis satisfacciones. ¡Wow! No son humildes a veces. Y no llegan no se dan cuenta que el Espíritu de Dios está. Porque están buscando otra cosa. Así que es interesante a veces eso. Sí, hay que conocer las necesidades de la gente y hay que trabajar con ellos, pero a veces hay que ser fuerte como Jesús fue fuerte con ellos. Ustedes están buscando un Mesías a su manera y no el Mesías que es el pan de vida o que es el pan que bajó del cielo, que da vida abundante y viene también para dar y prometer la vida eterna. Eso es muy diferente. Tú estás buscando algo temporero, alguna satisfacción material, alguna satisfacción egoísta. Hay gente que todavía hoy coge, yo ya lo he dicho anteriormente, va y compra el billetito de la lotería y lo pone ahí con la almohada y ora a Dios para que se quede en el billete de la lotería y qué sé yo qué, esas cosas. Yo no sé si alguien lo hace, ¿no? Pero está jugando al azar, como si yo fuera un juego de azar. Mejor
pon tu vida en las manos de Dios, pídele dirección y guía. Si quieres jugar por entretenerte y te pega por ir allá, dale gracias a Dios también, pero no jueguen por necesidad porque van a perder por obligación. Van a perder por obligación. Digo, eso es consejo. ¿Verdad? Más bien, ponga su vida en las manos del Señor, tenga fe, ¿verdad? Que Él va a estar con usted y los va a acompañar y vamos a caminar, ¿verdad? Nuestra vida hacia esa provisión que Dios nos da, es mucho más allá que el pan diario de cada día, sino el pan espiritual que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Ay, Dios mío, me mandé un poquito, pero perdón, pero seguimos, ¿verdad? Vemos entonces como así como el pueblo estaba llamado a dar gracias, dar las primicias, dar lo mejor de las cosechas, o en el caso de nosotros, dar lo mejor de nuestra vida en respuesta al que ha dado a su Hijo unigénito por nosotros, para perdón, para paz, para redención, ¿verdad? Así también nosotros debemos recordar que tanto en el Deuteronomio, cuando se presentaban las primicias, y con esto estoy terminando, eso no era solamente para mantener la casa del Señor o dar de comer a los sacerdotes y a los levitas que trabajaban en el templo. Aquí en Deuteronomio está diciendo, de esas primicias también vas a darle a los extranjeros, a los emigrantes, a los que quizás han llegado y todavía no tienen papeles, o no se les permite trabajar, o están hambrientos o sedientos de miseria, no tienen dónde vivir. Acuérdate del extranjero. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento vemos en Deuteronomio, en Éxodo y en otros libros también, en los profetas también, recordándoles, miren, cuiden del extranjero, cuiden de la viuda y cuiden de los huérfanos y de los pobres. ¿Verdad? Así que eso que iban a sacar los sacerdotes y los levitas de las primicias dadas en el lugar de adoración, debían ser utilizadas también para ayudar y servir a la necesidad del pobre, del hambriento, del extranjero, de la viuda, del huérfano, ¿verdad? Del menesteroso. Y Jesús en su ministerio también lo hace. Yo siempre se lo he dicho, la mayoría de las acciones de Jesús son acciones de sanación física, pero también psicológica y espiritual, ¿verdad? Y social también, ¿verdad? Así que vemos cómo entonces eso es bien importante que lo sepamos. Y eso otra vez resalta más allá lo que estamos diciendo hoy. No venimos a donde Dios para buscar una satisfacción personal o temporal o material o egoísta o vanidosa, nada de eso. Venimos a Dios en acción de gracias porque ya Él nos ha dado a nosotros la vida. Él es nuestro creador, Él es nuestro redentor, Él es nuestro consolador, Él es nuestro santificador. Esa es la espiritualidad que debemos venir. Y damos en amor para que también llegue en amor a quien necesite, a la gente, a nuestro alrededor. Así que Jesús es el pan de vida, pero los dejo con esta pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, como cuerpo de Cristo en el mundo, ser pan para nuestro prójimo en necesidad, para nuestro prójimo en su llanto, en su tristeza, en su desolación, para nuestro prójimo que está siendo víctima de la guerra en Ucrania, pero de la víctima de la guerra en las calles, del país o de Estados Unidos, también hemos visto todas esas matanzas, a veces sin sensatez, como que uno no entiende, y si
Ha habido una discusión en una luz y ya se amenazan por sacar una pistola por lo que fue. Así que ¿cómo ser pan para alimentar el alma, el espíritu de la gente también? No solamente compartir con el ambiente el sediento físico, sino con el ambiente el sediento espiritual. Tenga un buen día de acción de gracias y preparémonos para el Adviento y la Navidad. Que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestra mente y corazones en Cristo Jesús. Amén.